La palabra a Juan. ¿Esto está? Sí, va bien esto, ¿no? ¿Se escucha? Bien. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches ya. Antes que nada, darles las gracias a la alcaldesa y a la concejala de Cultura por habernos acompañado y por habernos invitado a este lugar tan espléndido, ¿no? Y obviamente a todos los presentes en una tarde, en fin, que perdáis una tarde para escucharnos aquí, ¿no? Así que muchas gracias. También al editor de Niebla, que el hombre ha tenido un percance de salud y no ha podido estar aquí hoy, que teóricamente estaba, y al tercer autor del libro, que es Daniel Bilbao, que lo ilustra, en fin, lo ilustra y aporta muchas cosas, que también está el hombre con un gripazo tremendo, por lo cual en la enfermedad nos ha traicionado en esta tarde y estamos pues la mitad del equipo prácticamente, no nos falta editor y autor, así que entre los dos haremos lo posible porque en fin, quedéis más o menos informados de lo que es lo que hemos hecho. Yo voy a hablar en principio de las partes más externas del libro y Juan luego entrará ya más en profundidad, ¿no? Este libro, bueno, por primera vez en mi vida y creo que en la vida de Juan también, hacemos un libro por encargo, ¿eh? Este libro, bueno, por encargo un poco entre comillas, ¿no? Este libro nació de una charla fortuita con un editor, un día tomando café, y que me preguntó si tenía algo para publicar, y yo le dije que no, digo, no, estoy escribiendo una novela y tal, pero vamos, no tengo nada especial. Y total, en la misma charla salió la idea de una historia de Doñana, pero una historia de Doñana a la que tuviera acceso cualquiera. Hay muchos libros sobre Doñana, muchísimos libros sobre Doñana, y unos tochos enormes sobre la historia de Doñana, pero que es un libro al que la gente no tiene acceso, o si tiene acceso se le cae de las manos. ¿Entiendes? Porque para enterarte de la Doñana medieval te tienes que leer 3 tochos así de gordo, pues no te vas a enterar nunca. Entonces, bueno, en esta charla con este hombre salió la idea de hacer una Doñana, una historia portátil, una historia ligera, una historia llevadera, una historia que llegara a todo el mundo. Yo en principio no me estaba dando cuenta de lo que me estaba metiendo. Cuando me paro yo a pensar qué es lo que conllevaba en mi ofrecimiento, veo que hay que leer una cantidad de libros tal que yo no estaba dispuesto, porque esto me llevaría a mí años. Y este hombre quería el libro al final del verano. Esto ocurrió en primavera, la primavera pasada, y dice, en agosto tienes que tener el libro. Y no, yo en agosto no, yo no tengo una máquina de lectura. Y entonces ya fue cuando recurro a Juan y le digo, oye, mira, que me han propuesto esto, tú te apuntas. Y bueno, él, como es muy valiente y además con una capacidad lectora que está muy por encima de la mía, dice, bueno, pues venga, vamos a meternos, total, tampoco nos van a matar. Si no lo tenemos, pues mira, pues no lo damos y listo. Y luego recurrimos también a Daniel para que hiciera las ilustraciones, los mapas, etcétera, etcétera, que ni él ni yo éramos capaces de hacerlo. Así que formamos esta liga de 3 y le metimos mano a este trabajo. El trabajo fundamental era leer tochos, que es un trabajo tremendamente desagradable, porque a veces había un libro de 500 páginas que al final sacabas un párrafo o nada. Entonces este trabajo es el trabajo que nos ha llevado pues por lo menos 6 meses, ¿no? 6 meses terribles de tomar datos y de que luego todo aquello conectara y de ahí saliera una historia medianamente legible, medianamente agradable para un público amplio, ¿no? Así que esta es un poco la historia del nacimiento de este libro, de esta Doñana portátil, esta historia portátil de Doñana, una historia de Doñana que pueda leer cualquiera y que abarca desde los orígenes, desde la prehistoria, desde miles de años antes de Cristo hasta la actualidad. Resumir esto en 100 y pico páginas, 170 y tantas páginas, es complicado. Más que una cabeza brillante, lo que hay que tener es una paciencia tremenda, ¿no? Así que este sería el inicio de esta historia. Luego nos planteamos también cómo montar este libro, Si queríamos que fuera un libro ligero, un libro que leyera cualquiera, un libro que llegara con facilidad, tendríamos que montarlo también de una manera especial. Y de ahí, te voy a coger el ejemplar, de ahí nació una estructura un poco estrambótica, pero que creemos que puede funcionar. Esto ya lo tendréis que decir vosotros los lectores. Al principio del libro hay una especie de homenaje a Cortázar. Sabéis que Rayuela comienza con un tablero de dirección donde Cortázar da unos consejos de lectura a sus posibles lectores. Pues aquí aparece también
en las primeras páginas, en la página 13 concretamente, un tablero de dirección, donde aconsejamos la manera de leer el libro, las posibles maneras de leer el libro. Leo, esto es muy cortito. Igual que considera Julio Cortázar de su Rayuela, este libro es muchos libros, pero sobre todo 2 libros. El lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes. A, la corriente, empezar a leer por el principio hasta llegar al final. B, leer solo el cuerpo de los capítulos y obviar las notas marginales agrupadas al final de cada uno de ellos. Así tendrá una síntesis ordenada de la historia de Doñana. C, leer solo las notas marginales, así podrá informarse de sucesos puntuales y curiosos acaecidos a lo largo de los siglos en el lugar. D, hacerlo como mejor le parezca, combinarlo al gusto de cada cual, ya que creemos que el orden de los factores no altera en este caso especialmente al producto. E, puede también consultar los cuadros y anexos contenidos en los códigos QR para profundizar o comprobar con datos, mapas y documentos lo expuesto en el capítulo correspondiente. Y F, y por aquello de que vale más una imagen que 1000 palabras, mirar solo los mapas e ilustraciones, que de algo se enterará. En definitiva, este libro es 2 libros básicamente. Tiene 6 capítulos y una especie de estrambote, una especie de remate. En estos libros, en estos capítulos, en cada uno de los capítulos lleva un título que hemos intentado que sea expresivo, que de alguna manera responda a la tesis o a la postura de los autores. El primer capítulo se llama La mujer de Gibraltar, no me meto en explicarlo porque lo explicará Juan. Tiene un sentido, tiene un sentido. El segundo es Fake News y Ucronías, tiene un sentido, o sea que de alguna manera queremos darle una pauta de lectura o de interpretación al lector cada vez que comienza un capítulo. Los capítulos son muy breves, a lo mejor 8, 10, 12 páginas, no más. Y luego hay lo que decía antes, llamamos notas marginales, una serie de artículos adjuntos que ampliamos alguna información. Aquí, por ejemplo, hay los amantes de la caza del bosque, pues cuando en el cuerpo del capítulo aparece el 7º duque, si queréis tener más información, os remitís a este artículo que está después, y que hay una notita en el cuerpo del capítulo para que os remitáis a este artículo aparte, y si no, pues no pasa nada. Quiero decir, el ritmo de la narración, el ritmo de la historia continúa. Así que este libro se puede leer perfectamente en una hora y media, los cuerpos de los capítulos. ¿Que quieres más información? Tienes otra hora de lectura. ¿Que quieres más? Te dedicas en los códigos QR, que es una cosa que ignorábamos los dos, los de los códigos QR, que somos muy mayores ya, y el editor, que es muy moderno, y estamos además enfrascados en una polémica tremenda, porque claro, uno de los problemas fundamentales de este libro es que eliminar, porque yo puedo considerar que esto es importante, pero él, por ejemplo, no, y nos ocurrió más de una vez. Hemos tenido discusiones agrias a veces, porque él decía, no, esto es fundamental, y yo decía, no, fundamental es esto. Y claro, había un montón de mapas, documentos importantes, cuadros, etcétera, etcétera, que claro, si lo metíamos aquí, el libro se iba a convertir en un tocho, y además iba a ser muy pesado, ¿no? Pero eran fundamentales, eran interesantes para cierto tipo de lector, para cierto tipo de lectura. Y entonces este hombre, ante las polémicas, dice, mira, esto con códigos QR se soluciona, cosa que no sabíamos. ¿Y esto qué es el código QR? Y entonces nos dijo lo que era, un muñequito que sale aquí, tú le das con tu puñeta, con tu móvil, y te sale el cacharro, y así no nos peleamos más. Por lo cual ahí empezamos a meter todo lo que nos fue pareciendo tanto a él como a mí como al otro. Y no tenemos mucho porque lo de los códigos QR, esto nos lo dijeron un mes antes de salir el libro. Si no hubiéramos metido 200.000 códigos QR, pasa que ya no nos daba tiempo, si no íbamos a emborrachar a la gente con los códigos QR. Como haya otra edición, aquí habrá códigos QR a manta, porque es una cosa buenísima. Quien no quiera, pues que no lo lea y ya está, ¿no? Así que esta es un poco la historia del libro, la estructura del libro. El libro es un libro que no pretende ser tendencioso, tanto Juan como yo somos de Albonte y lógicamente al hablar de Doñana estamos un poco mediatizados porque, claro, este es nuestro mundo al fin y al cabo, ¿no? Pero contigo nos hemos intentado como quedarnos un poco fuera, ¿no? Intentar ser más o menos fríos, pero se nos ve el plumero. Obviamente se nos ve el plumero, sobre todo ya en los últimos capítulos, cuando empezamos a tratar cuestiones más peliagudas, cuestiones más de actualidad, ¿no? Pero en principio digo que es un libro que pretende comunicar
una serie de datos históricos, de hitos, y nada más. Aunque digo que ya, en fin, ahí está nuestra opinión, nuestro pensamiento, ¿no? Ya Juan hablará más en profundidad de los asuntos de contenido, pero bueno, básicamente es lo que pensamos tanto él como Daniel como yo de lo que es este mundo de Doñana. Así que, planteada la cuestión, Juan entrará en estos cuerpos de los capítulos, dejaremos aparte lo que son las notas marginales, los códigos QR, etcétera, y bueno, y explicará un poco más de qué va la historia. Así que, Juan, cuando quieras. Vale. Bueno, yo voy a usar para captaros la atención por el oído y por la vista también. Entonces, en ese sentido, algunos caracteres distintivos del libro, ya Juan ha hecho alusión a ellos, pero los subrayo. Portátil no significa en absoluto frívola, ni significa falta de rigor, en absoluto. Significa llevadera, comprensible, sintética. Portátil quiere decir que se puede leer perfectamente, que es claramente comprensible. Dialogada, pues ya lo ha dicho él. Diálogo, y un diálogo algunas veces duro, entre lo que puede ser el rigor documental, las categorizaciones y las ficciones creativas, tanto literarias como pictóricas. Entonces, eso es importante. Sorpresiva, transmite de forma amena y sorpresiva, y hay varios planos de lectura, como ha explicado Juan, un relato que busca mostrar la simplicidad de lo complejo, que no es lo mismo que la simpleza. No es lo mismo que la simpleza. Aquí teníamos nosotros dos una gran ventaja a este respecto. Yo creo que yo llevo 42 años trabajando sobre Doñana. Creo que debo tener en torno a 40 publicaciones vinculadas a Doñana de una o de otra forma. Y Juan Villa pues lleva 30 por lo menos y tiene 4, 5 o 6 novelas y ensayos y aproximaciones. Eso nos daba una potencia de información grande y la idea, lo que él decía, lo que había que hacer es intentar, diríamos, sintetizarla. Pero no llegar a la simplicidad, no a la simpleza. Se entiende bien esto, ¿verdad? No hace falta que se explique la diferencia entre simplicidad y simpleza. Simplicidad es el final de un proceso de reconocimiento de lo complejo que llega a buscar el núcleo sustancial, y la simpleza es tontería. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Y después una obra también provocadora, porque parte de un supuesto especial en el que también se nos ve el plumero como almonteño y como personas que vivimos en este entorno y hemos creado y estamos creando este entorno, que es que la historia de este territorio, que se publicita como paradigma de la pureza natural, nos demuestra de manera claramente palmaria y paradójicamente que su más singular, genuino carácter es la hibridez. De manera que podemos decir que Doñana es producto de la mezcla, del encuentro y el desencuentro de elementos e intereses contrarios, tanto en lo físico-natural como en lo histórico-territorial y en lo paisajístico-cultural, en todo ello. Por lo tanto, hablar de pureza es una estupidez, pero eso no le quita ni un ápice de riqueza doñana. Esa es su riqueza, el don de la hibridez, el don de la mezcla. El problema es que sepamos gestionar eso. Ya hablaremos al final de eso. Los distintos planos, ya ha hablado él, van apareciendo en los capítulos una serie, como veis arriba, de gráficos muy curiosos que se inventó el ilustrador Daniel, y que va representando un poco siempre a un campesino y a un caballero, o a un señor ilustrado, o a un señor del siglo XIX, etcétera, etcétera. Después van apareciendo una serie de notas marginales que también están ilustradas todas ellas con unos dibujos de Daniel. Daniel, por cierto, es un gran dibujante, probablemente el mejor dibujante de Sevilla y de Andalucía en estos momentos. Hoy precisamente está con gripe y está tomando muchas cosas, porque mañana tiene que presentar el cartel de la Semana Santa y la Feria de Sevilla. O sea que no estamos hablando de un personaje muy conocido, decano de la Facultad de Bellas Artes, etcétera. Y después lo de los QR, que ya lo tenéis ahí también, y que nos lleva a eso que está comentando Juan. Bien, pasamos ya a meternos en el asunto.
Capítulo primero, la mujer de Gibraltar. Los títulos, como ha dicho Juan, son suyos. Los títulos, él no ha dicho que son suyos, pero yo digo que son suyos porque él es el que inventa aquí metáforas. Él es el creador de metáforas. Yo no sé crear metáforas. Ese es el secreto de nuestro diálogo. El secreto de nuestro diálogo es que yo pueda terminar creando metáforas y él pueda terminar adoptando una posición rigurosamente histórica respecto y geográfica respecto de este asunto. Eso es lo que se llama el diálogo transdisciplinar. Entonces, él es el creador de las metáforas y titula el capítulo La mujer de Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque resulta que 4 años antes de descubrirse en Neander lo que después va a ser el hombre de Neandertal, se descubre aquí una mujer que es de la misma época. Y claro, es mujer y es del sur de Gibraltar, no es hombre y alemán. Entonces, no se llama la mujer de Gibraltar, sino se va a llamar el hombre de Neandertal. Pero ya estaban aquí, los personajes estaban por aquí, eso es lo que nos interesaba. ¿Desde cuándo? Pues desde hace exactamente 5.000 años hay restos perfectamente claros de comunidades ganaderas y incluso en algún momento agrícolas en la marisma de Hinojos. Restos que se van borrando porque el secreto de este asunto no es el hombre, es el sitio. Y lo que ha cambiado aquí mucho es el sitio. Y el sitio era, como lo veis ahí, era un golfo que se metía prácticamente hasta Sevilla. Después fue un golfo un poco más cerrado que se llama el Golfo Tartésico. Después se cierra y forma el lago Ligur o Ligustinus romano, y ahora mismo es una marisma vieja. Ese es el proceso. Entonces estamos hablando de un mundo muy cambiante, absolutamente cambiante. Infieri, que dirían los latinos, en hechura, en cochura, que diríamos nosotros, como un potaje. Como un potaje cuando está hirviendo. Ese es nuestro mundo. La expresión más genuina de esto sería un ojo de la marisma, o un ñocle, que es como un potaje hirviendo. Entonces, en ese sentido es importante, hay toda una explicación de eso, ya lo dio en el año 54 Gabala Laborde, y ahora están trabajando mucho los geólogos, sobre todo de la Universidad de Huelva, y principalmente un geólogo de por aquí, un clarita, que se le ve la cara y es clarita puro, que es Antonio Rodríguez Ramírez, que nos ha echado una magnífica mano en relación con la reconstrucción de todo este tipo de procesos. Entonces, también es un hombre que tiene muchas publicaciones que hemos tenido que ver y que nos ha aclarado bastante en este sentido. Pero aquellos primeros habitantes del mundo de Doñana tenían una sociedad desilvanada, inconsistente, en cuyo seno los comerciantes mediterráneos, los fenicios, los cartagineses y los griegos, ya establecen una serie de factorías como cabezas de puente de sus economías exportadoras, desde las que conectan con las áreas productoras de recursos considerados estratégicos en cada momento por las distintas metrópolis. De manera que se puede decir que los primeros habitantes del entorno de Doñana eran o pescadores en el litoral o en el lago Ligur, o bien comerciantes e incluso en algún momento artesanos de la plata, que traían en bruto desde Río Tinto y que enviaban, o que se enviaba a Cádiz fundamentalmente por la marisma y por el lago Ligur y por todo el sistema ese. Todo esto hace que en realidad aparezcan en la costa onubense y en la costa lusitana, vayan apareciendo lo que se llaman las caetarias, que son como villas de pescadores, que son salazoneros también, hacen salazón, y de los que uno de sus ejemplos es el Cerro del Trigo, lo que encontró Schulten precisamente ahí, que el pobre mi abuelo en algún momento estuvo excavando por allí, porque su señorito lo mandó para allá con su cuadrilla, y me decía que pechascarba, hijo, que pechascarba, con el calor que hace allí en esa fecha, fue en el mes de julio a agosto. Entonces, ¿para qué? Para encontrarnos allí, lo que nos encontramos fue una pila para beber los bestias. La pila era esa, era una pila de hacer salazones. Todo esto va cayendo porque el asunto no es que el mar se va retirando, el mar se retira, pero de vez en cuando hay movimientos de regresión marina
de nuevo se vuelve el mar a su sitio y se producen terremotos, tsunamis muy presentes en esta costa prácticamente hasta el siglo III de nuestra centuria, en los que caen bastantes de esas villas romanas, en villas de litorales pesqueras y salazoneras. Ya en el siglo V, está el mundo visigótico, el obispado de Niebla, esto pertenece al obispado de Niebla, y aparece aquí, a finales del siglo V, el 495, una lápida funeraria de Domigracia, que está en la iglesia, como sabéis, y que sería la primera expresión, diríamos, de lo que es lo almonteño desde el punto de vista documental. Bien, la invasión africana es rápida, en el 711 entra, en el 713 ya está la Cora de Niebla, en 1031 está la taifa de Niebla y de Huelva, y en realidad los datos que hay sobre todo este asunto, en la mayoría de los casos, son pura especulación. Restos sin estudiar en el Acebrón parece que han aparecido restos musulmanes sin estudiar. Se habla de las yeguadas de Almanzor y de los círculos en Marisma de Hinojo, muy curioso, unos círculos grandes que algún alemán, que son muy dados al espectáculo en algunos momentos en este sentido, pensó que era la Atlántida, y que parece, según Muñoz Bor, que no, que en realidad pudieran ser probablemente más que nada cerrados de yeguas del califato. La única certeza sobre la vida humana en estos territorios en épocas tan remotas es que no hay certezas. Pero es que las incertezas duran mucho. De manera que el segundo capítulo se llama así, de fake news y ucronía, o sea que es todo incierto. Entre la conquista cristiana de Sevilla, 1248, y el siglo XVIII, son muy poquísimos los documentos originales que muestren la historia de Doñana, que está montada principalmente sobre leyendas, muchas veces inventadas, fake news, o sobre suposiciones históricas que probablemente no ocurriesen, ucronías. La propiedad, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. La propiedad de la finca de Doñana. Medinasidonia era el señor jurisdiccional de estos territorios, desde Medinasidonia prácticamente hasta el condado de Niebla. Era el señor jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que era el que tenía el poder de cobrar renta, de hacer las leyes, etcétera, etcétera. Pero no era dueño de la finca de Doñana. Era dueño de fincas en Sanlúcar, de fincas en Niebla, pero no de Doñana. Doñana se queda ahí en medio y no se sabe muy bien de quién es. Aparece en el siglo XVIII un documento de 1309, 12 de octubre, que dice que lo cedió el rey Fernando IV a Alonso de Guzmán, segundo señor de Medinasidonia. Pero ese documento aparece en el 18. Antes no hay documento más que uno en el que lo ha cedido Alfonso X a el alfoz de Sevilla. De manera que se puede decir que probablemente Doñana formara parte del alfoz de Sevilla, quiere decir que eran unas tierras relativamente comunales, de uso comunal, todo el mundo las usaba, y hay un momento en el que le interesa al ducado unir sus tierras, no solo jurisdiccionales, sino también su señorío territorial. Y es cuando en realidad parece que se usurpa a Sevilla por parte de Medinasidonia la propiedad propiamente dicha de las fincas de Doñana. Esto le lleva a que tenga Medinasidonia continuos pleitos con todos, con Sevilla, con Almonte, con Hinojo, con los usuarios habituales, pero además el ducado quería poseer esa finca por dos razones. Primero, para unir sus tierras y formar un estado dentro del estado, como estaba haciendo Denia. Las tierras de Almonte que pertenecen a Medinasidonia, o sea, la propia jurisdicción en Almonte la compra en Medinasidonia en el siglo XV, hasta el siglo XV, y un asunto más interesante, que es aprovechar la puesta en valor que para estas tierras supuso el descubrimiento de América. Y es una puesta en valor en la que juega un importante papel, tanto lo legal como lo ilegal. No es casual que haya una duna del contrabando, que haya muchos bodegones. Los bodegones no son ni más ni menos que zulos en muchos momentos, que haya muchos nombres de parajes que
tienen que ver con lo que es el contrabando. Y efectivamente hay un dato de 1665 de un pirata noruego o sueco, que viene a decir que lo más importante en aquel momento era ser amigo del duque y uno podía meter perfectamente todo lo que quisiera sin necesidad de pasar por la broa de Sanlúcar y llegar a pagar en Sevilla al rey lo que quiera que fuera. En fin, control, contrabando, cercanía a África, toda una serie de elementos que todavía están ahí, ¿no? Todavía están ahí. Doñana no deja de ser un asunto que sigue sonando de vez en cuando en el periódico y en los temas sociales, sigue sonando por todo lo que puede ser contrabando, llegada de contrabando, etc. Otro tema, el origen del nombre de Doñana. Pues nada, el nombre clásico que se le pone es que dice que responde a la mujer del séptimo duque, que es doña Ana Silva de Mendoza, hija de la duquesa de Éboli, que por lo visto era una persona que tenía en Madrid un escándalo tras otro y que se viene asustada y al final se queda aquí con su marido y se muere aquí y le pone nombre a esto. Medio siglo antes, el sexto duque, no el séptimo, el sexto duque ha alquilado Doñana a un alcaide de Sanlúcar, cuya mujer se llama Ana Mayalte, y se encargó de la ganadería en Doñana y fue la que hizo la Casa del Bosque. Probablemente el nombre de Doñana sea de Ana Mayalte, una ganadera plebeya, y no de la célebre Ana Silva de Mendoza. Capítulo tercero, siglo XVIII y la Ilustración. El fracaso de la voluntad, lo titulamos. Y nuestra posición al respecto, empezamos por abajo, nuestra posición es menos mal que fracasaron, porque si no hubieran fracasado, esto sería como los palacios, una campiña como los palacios, ya está, campiñas ahí, así, en Europa. Doñana no hay ninguno, nada más que este. Eso es muy importante, por lo tanto el fracaso es fundamental en esta zona. El catastro de Ensenada es un empeño de la monarquía absoluta borbónica para enterarse de la renta y para poder cobrar las contribuciones. Se hace, yo he tenido la suerte de trabajar con el de Almonte a fondo y me doy cuenta, comparando con otros compañeros que han trabajado la zona campiñesa de Carmona o de Antequera, que aquí las tierras que se miden son solamente el 10% de las tierras, lo que es el ruedo de la población, lo que es la agricultura. ¿Por qué? Porque se medía con una medida que es la fanega. ¿Y qué es una fanega? Y decía la gramática del agrimensor, del que medía. Dice, una fanega es lo que en buena sembradura un sembrador empana con una fanega de grano, como medida de capacidad. Entonces el sembrador se pone la fanega de grano aquí y va empanando. Pero claro, el sembrador, si es bueno, no es despilfarrador. Entonces, cuando tiene una tierra muy buena, tira mucho grano porque la va a multiplicar por mucho. Pero si tiene una tierra mala, tira el grano muy alejado porque la va a multiplicar por muy poco. Por lo tanto, la fanega de Almonte, por ejemplo, era 0,62 y pico hectáreas, mientras que la fanega de Carmona no llegaba al 0,50 hectáreas. Eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que no servía para medir las tierras inútiles por naturaleza. ¿A quién se le iba a ocurrir sembrar, por ejemplo, en la marisma o en las dunas de Doñana? A nadie. Por lo tanto, eso era tierras inútiles por naturaleza. Ante eso, y ante no poder controlar ese asunto, otro cabreo que cogían en aquel momento el marqués de la Ensenada, se cabreaba mucho porque decía, bueno, ahí nadie es nadie, y le contestaba al cura de aquí, que era su informante en aquel momento. Le decía, sí, la gente sí, lo que pasa es que cambian de eso. En un momento es piñero, en otro momento hace carbón, en otro momento tiene miel, en otro momento es ganadero, en otro momento es un poco de todo, como pasa en todos los espacios marginales. Entonces, agricultores propiamente dicho, había muy pocos, y los que había no eran especialmente ricos. La iglesia, los nobles, no les interesaba esto para nada. Recuerdo que estaba yo haciendo la tesis a la vez que Josefina Cruz sobre Carmona, y el primer hacendado de Almonte, que era Domonte y Pinto,
podía ser aproximadamente en el ranking de Carmona el número 100. O sea, estamos hablando de un espacio marginal. ¿Qué es Doñana? Doñana es el producto de la marginalidad. Si esto hubiera sido Carmona, evidentemente no sería Doñana. En función de eso, ¿qué hacer para tener plata, para sacar algo de aquí? ¿Qué hacerlo desde la monarquía, desde los señoríos? Pues planificar. Entonces se plantan pinos, se plantan viñas en Doñana, las viñas fracasan, en la Marismilla se plantan muchas viñas, todavía están las riparias por allí entre los pinos, se plantan pinos que sí funcionan, se crea una nueva población del Rocío de tipo colonial con colonos de boyullos del condado, que fracasa también porque la gente de Rocío y los ganaderos de aquí le echan encima al ganado y se lo comen todo aquello, se van cabreados los pobres bolleros, en fin, un desastre. Se crea un plan de fomento de la provincia marítima de Sanlúcar de Barrameda, que va desde el Guadiana hasta el Guadalquivir y que dura de 1804 a 1810, plena guerra de la independencia, y se intenta lo que llamaban los ingenieros bonificar la marisma. Decían, la marisma es una charca pestilente que hay que bonificar, porque si no producen las fiebres palúdicas. Entonces, nuestra idea, menos mal que fracasan, porque si no, no hubiéramos tenido Doñana. El 19, el crack del 19. Barrer, ¿cuál es el objetivo del siglo XIX en España? Barrer los restos del antiguo régimen. 1812, como sabéis, las Cortes de Cádiz. Después viene Fernando VII, que vuelve para atrás, pero a partir de 1837 empieza Isabel II y ya empieza el proceso de modernización, que se muestra en dos cuestiones fundamentales: las desvinculaciones de los señoríos en 1812 y las desamortizaciones. Doñana es secuestrada entre 1837 y 1848 porque uno de los duques es carlista y entonces se le da la administración de Doñana a dos almonteños que, por cierto, están poco considerados por aquí. Habría que pensar en eso, Rocío. Domingo Castellano y Barrera, Rafael Barrera. Son dos personajes curiosos, constitucionalistas, gente liberales, muy liberales de este pueblo, que además se hacen cargo de Doñana y convierten a Doñana en una finca moderna, sin miedo, introducen de todo, introducen desde camello hasta ombú, hasta todo tipo de flora y de fauna, aunque sea exótica. Y eso significa que crece mucho el gravamen, crece mucho el valor del coto, del coto como finca. Y esto el ayuntamiento se queja, le sube mucho el tributo y el Medina Sidonia lo considera como una agresión, como un agravio. Las desamortizaciones, pues las desamortizaciones, aquí hay una desamortización eclesiástica que resulta interesante porque crea a los nuevos ricos de aquí. Las familias, diríamos, más enriquecidas del monte tienen sobre todo fincas en los ruedos heredadas prácticamente de la desamortización eclesiástica, compradas muy baratas en la desamortización eclesiástica, 1837, 1840, y hay una desamortización civil que tiene como consecuencia que las tierras salen a subasta, apenas se compran, pero se van comprando poco a poco y sobre todo la gente empiezan a no poder usar los antiguos baldíos para lo que significaba salvar situaciones de supervivencia. La gente hacía roza por fuego, suertes de roza por fuego, podían meter el ganado, etcétera, etcétera, y empiezan ya el asunto a complicarse. Por otro lado, se crea, como sabéis, las provincias en España, y eso supone en nuestro mundo también una marginalidad total, porque de tener una línea habitual que iba desde Sanlúcar a Niebla y cruzaba absolutamente Doñana de norte a sur, y tener otra que va de Moguer a Sevilla y que se cruzaban entre ellos y que se cruzan, por ejemplo, en el Rocío y que explican el emplazamiento del Rocío, aparte de la rociada, claro,
que ya lo veréis por ahí, aparte de la rociá, que es fundamental, es el cruce del camino Sanlúcar, Niebla, Moguer, Sevilla. Todo ese tipo de camino se pierde prácticamente. ¿Y qué adquiere poder? Adquiere poder el vino en el condado y el vino en Jerez. Y lo que es Sevilla-Huelva directamente por La Palma y Sevilla-Cádiz directamente por Jerez. Eso hace que este espacio pase a convertirse en un triángulo ya bastante más marginal. Y a su vez, en aquellas fechas finales ya del siglo XIX, va apareciendo un nuevo relato de Doñana, el relato que ahora mismo está en vigor. Va apareciendo la idea de que esto es un sitio especialmente singular, interesante. Es como el África en Europa, es un espacio muy especial. Entonces empiezan a venir cazadores, naturalistas, normalmente británicos, y a escribir libros que se convierten como en la guía Michelin de Doñana en el resto del mundo, en general, tanto en Europa como en América. Y empiezan a venir gente para acá, ya un poco atraídas por cómo puede ser, resultarnos ahora atractivo, porque nos lo vende, por ejemplo, el Corte Inglés, quien cuando se va a casar no se quiere ir a Cancún. Cancún, joder, pues en aquel momento era quien que sepa cazar no se pasa por Doñana, que sería un poco el África europea. En fin, ese tipo de tema es interesante y se va viendo. En el siglo XX, que lo titula Juan Cambalache como el tango de Gardel, entonces ahí en realidad se terminan vendiendo los antiguos baldíos, se crean grandes cotos en la zona de el Avalario y del litoral de Arenas, entre lo que ahora mismo es Torreguera y Mazagón, todo ese conjunto. ¿Y para qué? ¿Para qué se compran esos cotos? Pues mira, por ejemplo, Ibarra tiene una compañía naviera e intenta establecer una línea de cabotaje Huelva-Cádiz que fracasa rotundamente. Pero además, ahí de pronto aparece un personaje que es la electroharinera de Utrera, una empresa electroharinera que compra 10.000 hectáreas o algo así en todo el litoral, que busca la electroharinera de Utrera. Empieza a buscar, y nos encontramos que al de la electroharinera de Utrera lo metieron en la cárcel en aquella fecha porque resulta que estaba haciendo contrabando de trigo con el norte de África, cuando el trigo se acababa de ser estancado en esa época del Gorne entre el siglo XIX y XX. En fin, Doñana se privatiza, 1900 se privatiza, aparecen los Garbey, aparece el duque de Tarifa vinculada a una Garbey y se promueven también nuevas campañas de promoción. En este caso, intentar introducirla en la historia potente. Se llama a Schulten, a Bonsor, y buscan a Itarteso, y están buscando lo que es unos orígenes fuertes en Doñana. Pero a su vez se empieza a consolidar el antidoñanismo. Cuando Doñana ya pasa definitivamente a ser propiedad privada de los Garbey y de los duques de Tarifa vinculados a los Garbey, ya allí no se podía entrar. Empiezan a aparecer palabras que en este pueblo suenan mucho, o por lo menos a mí, a la gente de mi edad nos suena mucho. A mí así entendí yo Doñana. Para mí la primera experiencia de Doñana es que le pregunté a mi abuelo, abuelo, ¿por qué llevan a ese hombre que le están pegando la Guardia Civil por la calle a las 3 de la tarde con toda la calor? Y dice, porque es que has casado en Doñana y en Doñana no se puede casar. ¿Y eso qué es? Dice, una tierra que tiene un lejos, que tiene un señorito, y eso era lo furtivo. Pues la mujer que va detrás le compra a mi mamá la carne de venado. Dice, sí, hijo, sí le compra la carne de venado, pero al otro le pegaban. Bueno, entonces empieza a aparecer la palabra furtivismo, empieza a ser inaccesible para los vecinos en un momento oportuno toman la que se llama los terrenos de la cuestión, y en el entorno de la República, el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, empieza a plantearse, inducido desde el Ayuntamiento de Almonte. Hay toda una documentación muy bien establecida, perfectamente clara, sobre cómo
se puede convertir Doñana en una finca agrícola y expropiársela a esta gente. Todo ese tipo de temas va creando un antidoñanismo bastante marcado, y ya tras la Guerra Civil la historia de Doñana es la historia conocida, o sea, es el camino hacia el Parque Nacional. Ya está la Doñana aislada con el arroz por un lado, los eucaliptos por otro lado, las urbanizaciones por otro lado, y el papel de una serie de, llamémosles, prohombres. Por una parte González Gordon, dueño, y por otra parte José Antonio Valverde, partero del Parque Nacional, ¿no? Entonces se crea la World Wildlife Fund, se le regala a Franco 7.000 hectáreas para que haga la reserva y la estación biológica, y en el año 69, en plena época de apertura del régimen franquista, se ha pasado ya la etapa realmente potente, se ha hecho el desarrollismo, estamos en una etapa de potencia del Opus Dei, hay que abrirse al mundo, y entonces en ese momento hay una reunión de la UICN en Nueva Delhi y se declara Doñana Parque Nacional. Bien, y con esto termina un poco la historia de Doñana en relación con el Parque Nacional hace 50 años. Pero desde allí hasta acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué son Doñana y sobre todo su mundo hoy para nosotros? Es un mundo en ebullición, es un mundo absolutamente opuesto a lo que se da en llamar la España vacía o vaciada. Aquí hay mucha gente, cada vez más. Pero además son unos paisajes y una comarca que se sostienen en lo diverso, en la mezcla, en la hibridez. Y la hibridez es algo que hay que soportar, es algo negativo o es un regalo. Nosotros entendemos que es un gran regalo. El gran regalo del momento actual en el mundo de Doñana es lo híbrido, es la mezcla. Fijaros en relación con los paisajes, esa imagen que nos pinta Daniel Bilbao, muy atinada, en la que se ve el Palacio de Doñana y al lado el ombú. El ombú es el que mete probablemente castellano en el siglo XVIII ahí. ¿Qué es más puro, el palacio o el ombú? Ninguno de los dos. Son putos los dos, pero es que ser puto es muy interesante en el mundo actual. Somos todos putos y putas desde hace milenios. Esto de la búsqueda de la virginidad, qué estupidez es. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Son espacios, expresiones de mezcla, expresiones de hibridez, expresiones de adaptación a circunstancias necesarias para ser rico. Y al lado, la población total de Almonte actualmente, 25.507 habitantes, de los que 21.051 viven en el pueblo, 2.639 en Torriguera y 1.817 en El Rocío. Estos son datos de un trabajo fin de grado que hicieron dos niñas de este pueblo conmigo. Entonces, de todos ellos, cerca de 5.000 son inmigrantes, y en la inmensa mayoría inmigrantes económicos. Hay algunos que son inmigrantes no económicos, ociosos, que vienen para ser ya mayores o lo que sea. No, la mayoría perteneciente a 42 nacionalidades de todos los continentes. Esto es muy importante. Ustedes, almonteños, ¿os estáis imaginando lo que puede ser la avenida de la Virgen de Rocío dentro de 7 años con un montón de negritos abajo? O de moritos. Y que son tan almonteños como nosotros. Exactamente igual de almonteños que nosotros. ¿Eso es malo? Eso es buenísimo. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, cojones. Estamos siempre ensimismados. No podemos estar continuamente ensimismados. Hay que considerar esto como el colmo de nuestra riqueza, lo más importante de nuestra riqueza. Creo que hay que pasar de una etapa que hasta ahora hemos tenido, de soportar al inmigrante, porque se ha necesitado en el Tajo, pero después, al final de la tarde, queríamos que se fuera una nube, no se fuera a mezclar con nuestros niños o nuestras niñas, a una etapa en la que hay que entender que tenemos que integrar, no integrar en el sentido de que se integren en nuestra cultura, sino producir una transculturalidad, interculturalidad.
Hay que aprender suajili, señores. El futuro pasa por ahí. Y chino. El futuro pasa por ahí. No va precisamente el futuro por Francia ni por Inglaterra. Va por otros sitios. Entonces creo que aquí tenemos esas oportunidades que me parecen fundamentales y de cultura. Creo que el futuro del mundo de Doñana pasa por reconocer esta hibridez como un gran don y promocionar la transculturalidad como genuina expresión de riqueza. Ese sería lo último que yo quiero decir. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ser alcaldesa de Almonte es un privilegio siempre, pero desde luego en tardes y actos como este es un privilegio ya especial. ¿Por qué? Porque me permite estar aquí sentada, poniendo el final de la jornada, sentada al lado de dos almonteños ilustres, Juan Villa y Juan Francisco Ojeda, disfrutando y aprendiendo con lo que aquí se está diciendo. El equipo de gobierno que presido ha hecho una apuesta firme por la educación, la cultura y la formación, porque realmente entendemos que leyendo se desarrolla una capacidad crítica que nos permite ser libres, y eso es lo que necesitamos, ciudadanos y ciudadanas libres. Y además la lectura, yo tengo claro que puede ser un antídoto, un antibiótico a muchos de esos males que Juan Francisco, que lo tenemos ahora en nuestra sociedad, y a los que Juan Francisco, por ejemplo, ha hecho referencia en la última parte de su discurso. Por mi parte, solo dar la enhorabuena a los autores de este libro, agradecerle que hayan elegido esta sala, que es de todas y todos, para hacer la presentación, desearle suerte y esperando que esta historia de Doñana sea realmente portátil y recorra muchos hogares y rincones para que podamos todos disfrutar y deleitarnos con vuestras palabras. Muchísimas gracias. Pregunta si alguien quiere preguntar algo, por si acaso. Yo antes de irme... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Parece que no tiene nada. Pues nada, nada. pues nada, cerramos el kiosco, hombre, claro. Quiero que me firméis esto, por favor. Quiero cambiarlo de tema. ¿Qué pasa, Rocío? Mira, aquí